malparida, en fin, todas esas cosas que otra gente ve y ustedes no, yo sé que sí. Pero bueno, entonces a la vez estás mirando y abajo te pasan las noticias de último momento, arriba te pasan la hora, la humedad, el coso, lo que van a pasar más adelante, cuándo lo vas a volver a ver esto, ¿no? Entonces cada vez, digo, los cerebros de estos jovencitos que solo nacen en esta era están totalmente fragmentados y atomizados de información. Y evidentemente eso genera una forma de estar en el mundo diferente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Que es la gran receta. Y yo, ¿cómo? Y sí, porque el mundo está acelerado. El mundo no permite los chips, no los chips de las motonetas. No permite esos tiempos de chips. Digo, necesita otros tiempos. Necesita que en 140 caracteres digas algo. 140 caracteres. Los SMS también. En 160 caracteres tenés que tratar de transmitir una idea. No podés poner, estimado director del colegio Lester House, por la presente me gustaría decir que voy a llegar un poquito tarde. No. Llego tarde. Cariño Cacho, ¿no? Pan. Es así. Es así. Porque hay una necesidad de que sea así. No valoremos si es mejor o peor, pero es así. O sea, eso es lo que es. ¿Sí? Pero ese tipo de información, es la realidad de ellos, ¿no? Eso no trae una angustia para los grandes y los chicos, cómo se maneja ¿En qué sentido? Sí, yo creo que sí. O sea, todo... Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque el mundo funciona así, ¿no? Digo, cambiar el mundo va a ser complejo. Podemos intentarlo, pero yo calculo que va a ser complejo. Y las escuelas funcionan de otra manera. ¿Cuál es la virtud de que funcionen de otra manera? Que generan cosas que no están en el afuera. Por ejemplo, la concentración, el foco, ¿no? Cierto tiempo más lento, estar trabajando más frente a frente, la socialización presencial, toda una cantidad de cosas que a veces no se dan afuera. Pero además en las casas, ¿qué podemos hacer? Y en las casas generalmente lo que hay es un ruido de fondo permanente. Porque estamos acostumbrados también al ruido de fondo permanente, porque subimos al auto y lo primero que hacemos es prender la radio, y porque entramos a un shopping y tenés música en cada local comercial donde vayas. Entonces me gustaría ir a un shopping donde haya silencio, pero no va eso de la mano con lo que es la cultura nuestra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y generar instancias de silencio. Hay una metáfora que para mí es la mejor y la más ilustrativa de estos dos modos de atención. Para este mundo, digamos, hay una metáfora de lo que es la atención del cazador. Que el cazador, ¿qué necesita? El cazador necesita, digamos, el cazador necesita que estar atento a varias cosas al mismo tiempo. Es decir, no puede ser un cazador que vaya medio lento, pachorra, nunca ver un cazador tomando mate, ¿no? Porque digo, necesita correr, ser ágil, poder ver lejos, no poder estar atento a los movimientos que surge acá, los movimientos de la propia naturaleza. Ahora, para ser agricultor, no podés tener esa forma de atención. Necesitas tener paciencia, esperar, estar en un lugar, cuidar, ¿no? Estar más concentrado en lo que haces. Bueno, son dos modelos, son dos metáforas para entender lo que es la atención en uno y en otro tiempo. En el mundo en que nacimos nosotros, quizás era más parecido a la metáfora del agricultor, pero nos encuentra viviendo en un mundo mucho más parecido a la del cazador. Entonces, estamos medio esquizofrénicos tratando de manejarnos en uno y en otro. Los más chicos solamente nacen en lo otro, o sea que lo que conocen es lo otro. Por lo tanto, creo que está bueno que nosotros instauremos momentos también de reflexión y de concentración y de foco, porque eso es lo que puede también recablear sus cabecitas. ¿No? Pero si nosotros no generamos esas instancias, no hay un momento donde se apaga la tele, se apaga todo, si no hacemos eso, se complica. Pero somos cómplices muchas veces de eso, porque también todos estamos hiperconectados. La escuela, yo creo que la escuela todavía está en un proceso donde debería tratar de instrumentar un poquito más la atención, más fragmentaria y más de cazador. O sea, se ha quedado en un modelo, digo, agrícola
extensivo, digamos, ¿no? Por lo menos pasar a una agricultura intensiva, al menos, ¿no? Eso en general en todo lado del mundo. Pero también desarrollar lo otro. Pero sobre todo en las casas. Me parece que lo principal es en las casas, que haya momentos de silencio y de encuentro solamente para hacer nada. Pero ¿qué pasa? Generalmente los padres lo que te dicen es, yo no sé cómo desconectarlo, ¿no? Claro, perfecto, nadie sabe cómo desconectarlo, porque vos lo llamás, ¿no? Venía a comer, venía a cenar, venía a tomar la leche, y a la 15ª vez que lo llamaste, sí, ya voy, esperá, pero un minutito, ya baja, ya termina, ya, ¿no? Todo se difiere. Eso nos pasa a todos cuando estamos conectados. Entonces, pero también es que vos lo desenchufás, ¿pero para qué? Digo, ¿qué? Porque esa es la gran pregunta. Desenchufarlo, yo te puedo dar algunas pautas. Por ejemplo, en vez de tirar del cable, agarrar de la ficha para que no se te rompa el cable. Lo desenchufás y se apaga todo. Y pierden todo lo que están. Vos le puedes avisar antes, ¿no? Y le apagás todo y no pasa nada. O sea, lloran un rato, patalean, te dicen que sos mala madre, todas esas cosas. Pero les hace bien. Ahora, le puedes avisar que se lo vas a hacer. Entonces, generalmente guardan antes de que eso pase. Ahora, si después que pasó eso, vos te pones a ver mal parida, y bueno, yo qué sé, me parece que es lo que muchas veces pasa, uno lo ve y que es una gran hipocresía. Porque estar enchufado no es estar enchufado al MSN o al Facebook, es estar enchufado a cualquier cosa. Uno puede estar enchufado a nada, que tenga cable, pero puede estar enchufado a sus cosas y estar absolutamente desconectado de los otros. Entonces, el gran dilema no es que se desconecte, es que se desconecten ¿para qué? ¿Qué vas a ofrecer a cambio? Si les parece, con esta reflexión a lo Julia Moller, hacemos la pausa y seguimos después. Bueno, muy bien. Bueno, la segunda parte, digo, tiene punto de conexión con la primera, que nos quedaron un montón de cosas para igual para charlar. Pero la segunda parte me gustaría centrarme un poquito más en el tema de redes sociales y las vicisitudes de estar ahí, de formar parte y todo eso. Yo les pregunté hoy quién tenía Facebook y tenía unos cuantos, Twitter casi ninguno, ¿no? Yo diría que hoy son las dos redes más importantes hoy, que tienen características similares y características diferentes, porque una es, digamos, para estar en el mundo y otra es más relacionada con el microblogging, que es la de Twitter que vimos hoy, ¿no? de escribir en 140 caracteres lo que uno está haciendo, que tiene toda una lógica que al principio cuando uno empieza a tenerla, en realidad no entiende mucho de para qué sirve, ¿no? qué sentido tiene. Después a medida que uno la empieza a utilizar más encuentra otros sentidos que la hacen realmente útil. Pero bueno, comencemos. Cuando tenemos un niño o un adolescente, hoy no tenemos solamente un niño o un adolescente, sino que con él también tenemos unas cuantas redes que vienen atadas, que vienen de la mano, ¿no? Porque, digamos, hoy en líneas generales, en ese mundo en el que estamos, ¿no? Que es parecido a esto, acá pueden identificar también otras cosas, en ese mundo de hiperconexión en el que están los jóvenes, entre otras cosas están permanentemente con sus redes de contacto, sus redes de amigos, aunque la palabra amigo tenga connotaciones diferentes a las que estamos acostumbrados, y eso a veces nos confunde. El tema de la amistad en Facebook no es un tema de amistad, sino de vínculo, ¿no? O sea, lo que uno se conecta ahí es con los denominados vínculos débiles, es decir, no con los vínculos de amistad más fuertes, más próximos, sino con vínculos débiles con los cuales uno no podría llegar a estar en contacto de no ser por las redes sociales. Es decir, son los amigos de los amigos, ¿no? Que generan muchísima más influencia de la que todos creemos, ¿no? Y eso es bien interesante porque de alguna manera nosotros creemos a veces que los que ejercen más influencia son los más cercanos, y sí, en parte sí, pero no creemos que nuestros amigos ejerzan ningún tipo de influencia sobre nosotros. Y sin embargo, en ese aspecto estamos muy equivocados. No es el tema de hoy, pero sí quería señalarlo, porque en la propagación tanto de ideas como de conocimiento, esas redes sociales son fundamentales. Entonces, la otra cuestión es que estos jovencitos, a diferencia de nosotros, están conectados por defecto. Es decir, en términos informáticos, por defecto es que el estado normal es la conexión.
nosotros estábamos desconectados por defecto, nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Más jóvenes que ahora, digamos. Estábamos desconectados por defecto. Cuando nos conectábamos, ¿qué hacíamos? Llamábamos, por ejemplo, a alguien por teléfono, ¿no? Entonces, si era antes de las 5 de la tarde, mejor porque no había tele, ¿se acuerdan que no había tele, ¿no? Había 4 canales, ¿no? O sea, era un lugar, era una época bárbara esa, genial, ¿no? De una diversión brutal, una capacidad de contactarse con el mundo descomunal, ¿no? Y uno tenía el dispositivo, ese teléfono con el cual uno se podía conectar con otro, o sea, era de uno a uno, ¿no? O sea, imagínense, ¿se acuerdan lo multitudinario que era ese encuentro? O sea, de uno a uno llamaba a uno, ¿no? Hasta que alguien te intentaba cortar. Y bueno, ahí uno cortaba y trataba de llamar a otro, que el otro te llamara, ¿no? Pero era de uno a uno, o sea, en términos comunicativos, digamos, era una desgracia. A diferencia de lo que pueden hacer hoy los jóvenes con el MSN o con el Facebook, donde están en contacto con 300, 400, ¿no? 500, 1000. Digamos, en la comparación salimos perdiendo bastante, además con un costo fijo de ASL. Entonces, ellos cuando estamos en contacto con ellos, ellos a la vez están permanentemente conectados con sus redes, salvo ¿dónde? En el colegio, ¿no? Que ahí los obligamos a desconectarse, ¿no? Para bien y para mal, como dijimos hoy. O sea, todas las cosas son para bien y para mal. Aprenden una cantidad de cosas, pero a la vez los desconectamos de sus redes sociales. ¿Cuáles son estos dispositivos que hacen que se conecten? El email, el chat. El email vimos que en los jovencitos tiene poco efecto, poco uso, es una tecnología más bien propia de gente como nosotros. MSN, SMS, Facebook, Twitter, ¿no? Y videojuegos. Porque también juega muchas veces, no solamente aisladamente, sino cada vez más los juegos se desarrollan online y en comunidades de juegos, ¿no? Y en sitios donde se agrupan por intereses. O sea, si uno compara los niveles que tenía, las posibilidades de diversión y comunicación que tienen ellos con lo que teníamos nosotros, no es difícil añorar volver digamos, al pasado y pegarle a alguien, a Pilana, aunque sea, ¿no? Claro, ¿no? Porque digo, era bastante más pobre nuestro estado de situación que el esto, que seguramente tenía otras ventajas, ¿no? Pero en estos términos es realmente bastante pobre comparado con ellos. Entonces, ellos están en conexión por defecto y lo que hacemos a veces es desconectarlo cuando le sacamos el cable, cuando le decimos, sobre todo en momentos hoy, en dos momentos claves. Cuando, digamos, cuando le va mal en la escuela, ¿no? O sea, o cuando le va mal en el liceo, ¿no? O cuando hacen alguna macana muy grande, ¿no? Ahí son los momentos donde, digamos, la penitencia máxima hoy no es que no salgan, porque ninguno sale. Es más, cuando salen queremos que vuelvan, ¿no? Ahora cuando se conectan y salen sin salir, queremos que se desconecten. O sea, los padres siempre somos muy... ¿Eso es mío? Sí. Los padres... ¿Por qué es esto? Bueno, no sé, no importa. Los padres siempre somos bastante complicados en esto, ¿no? Porque somos, digamos, generamos dobles mensajes bastante interesantes. Queremos que salgan, cuando quieren salir le decimos que no salgan y en general los dejamos bastante solos con la tecnología, ¿no? Y ese punto es el que a mí me gustaría centrarnos más. Porque suele, digamos, culparse de alguna forma, sin decirlo abiertamente, se culpa a la tecnología de una cantidad de cosas, ¿no? Y claro, siempre es más fácil culpar al cartero, ¿no? Pero bueno, pero no es honesto, no es honesto, porque en realidad la tecnología que hace provee de una cantidad de cosas, socialización, conexión con las redes, posibilidades de juego, de aprendizaje, bla, 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 bla. El tema es que se ha naturalizado muchísimo la relación de los jóvenes con la tecnología y la mayoría de los padres utilizan la tecnología como una especie de pasaporte de la libertad. Es decir, el eslogan no sería hijos hiperconectados, padres preocupados. No, sería hijos hiperconectados, padres liberados, ¿no? Y esa es la realidad que uno observa clínicamente y observa en la cotidianidad.
es un lugar donde básicamente no joden. Se divierten, no joden, no corren peligro.